Muy buenas de nuevo. Vamos a retomar la marcha la marcha por así decirlo, con las bacterias dentro de este tema de microorganismos. Y vamos a ver algunas características más en profundidad bueno, muchas ya os van a sonar porque ya lo habéis visto en otros cursos, o porque, bueno, en cuarto de eso también se ve bastante en profundidad, se suele ver bastante en profundidad los temas celulares, pero vamos a ver algunas cositas que seguro que no habéis visto en años anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, ya sabemos que son microorganismos, es decir, que solamente se pueden ver por el microscopio y que tienen una estructura procariota, es decir, una estructura más sencilla que la eucariota, en la cual no vamos a tener un núcleo, sino que vamos a tener un nucleoide, es esa hebra circular de ADN. Luego vamos a tener un citoplasma en el cual encontraremos ribosomas de tipo procariota, de tipo 70S, y por otro lado, vamos a tener también lo que son una membrana plasmática que se va digamos, a invaginar, se va a incluir, va a hacer una especie como de doblez hacia adentro, que son los mesosomas. Estos mesosomas, según la teoría autógena, darían lugar a los orgánulos membranosos. Esa teoría estaría enfrentada con la teoría de Margulis, la teoría endosimbiótica, en la cual serían, digamos, un organismo procariota el que daría lugar a los cloroplastos y a las mitocondrias. Por tener un poco las dos teorías separadas, pues los mesosomas, sería una prueba de un posible origen autógeno, es decir, que a partir de estas invaginaciones se podrían haber formado orgánulos membranosos. Claro, esa teoría no explica por qué tendríamos ribosomas dentro de esos orgánulos, pero bueno, es posible que en ese mesosoma pudiera haber quedado incluido algún ribosoma, ¿verdad?, de tipo bacteriano, y se hubiese quedado. Seguramente, como en otras teorías, la teoría autógena y la endosimbiótica tienen parte de razón cada una. Luego, después de la membrana plasmática, vamos a tener una pared celular que va a ser distinta de la de las células vegetales, y algunas de esas bacterias van a tener además una cápsula alrededor. Por otra parte, vamos a tener unos elementos de movilidad que van a ser los pili y el flagelo. Normalmente tenemos muchos pili, pero son de corta longitud, mientras que tenemos pocos flagelos que son de larga longitud, de extensa longitud, ¿de acuerdo? Muy bien, habríamos visto algunas de las ideas generales de las bacterias. En el cuerpo humano tenemos muchas más bacterias, como dice ahí, 10 veces más células bacterianas que humanas. En la flora intestinal, por ejemplo, en nuestro intestino tenemos muchísimas de ellas. Esas bacterias no son patógenas, están, digamos, en simbiosis con el ser humano, y le va a provocar que tenga además una inmunización frente a otras bacterias nuevas que lleguen. Imaginaros, si aquí tenemos ya un ecosistema bacteriano que es positivo para el ser humano, imaginaros que entra una bacteria que sea patógena, que sea infecciosa para el ser humano. Pues todas estas bacterias que ya vivían en el intestino van a luchar contra esa bacteria nueva, esa bacteria que es mala, de manera que van seguramente a acabar con ella por vía de esos antibióticos que tienen entre ellos, ¿vale? Entonces eso es una parte muy importante, por eso tenemos que tener una flora bacteriana rica y tomar para ello pues productos que estén fermentados, como por ejemplo el yogur. Las tenemos en diversas formas, como tenemos aquí en esta imagen. Podemos tener una forma esférica, que se llaman cocos, una forma, digamos, cilíndrica, que serían los bacilos, y una forma de espiral, que serían los espirilos. Cuando los tenemos agrupados, muchas veces van a estar unidos, formando agrupaciones. Si son agrupaciones de dos, le vamos a añadir un diplo. Por ejemplo, si son cocos, serán diplococos. Si son bacilos, diplobacilos. Algunos de ellos van a ser un poco más famosos cuando vayamos diciéndolo, por las enfermedades a lo mejor que provocan. Si tenemos bastante, vamos a tener estreptococos, que un conjunto de bacterias bastante conocidas porque provocan enfermedades. Vamos a tener también, si son bacilos, estreptobacilos. ¿De acuerdo? También pueden formar grupos de 4, como las tétradas, grupos de más, de 8, como las sarcinas, o los estafilococos, que es también muy conocido, que forman grandes agrupaciones. El estafilococo aureus, ¿vale?, es muy conocido
porque provoca los granitos que nos salen en la cara. Pero es que también provoca la faringitis y muchas de las infecciones que resultaban, digamos, mortales en el pasado, se provocaban en gran parte debido a los estafilococos. Gracias al uso de antibióticos, los estafilococos ya no son prácticamente ningún tipo de problema. Vamos a tener, como dice aquí, estructuras permanentes y estructuras variables. Las estructuras variables, como nos recuerdan ahí, no son esenciales para la vida de las bacterias, como pueden ser, por ejemplo, los flagelos. Dentro de las estructuras permanentes sí son esenciales, como por ejemplo puede ser el material genético. Una bacteria sin material genético no podría ser viable, mientras que una bacteria sin flagelos sí que podría ser viable. Por otra parte, vamos a verlo más en profundidad. Dentro del material genético que nos podemos encontrar en una bacteria tenemos, como decíamos, el nucleoide, el material genético principal, pero también un conjunto de ADN circular que llamamos plásmido. Ese conjunto circular veremos que tiene mucha importancia para el ser humano en la ingeniería genética, pero también tiene mucha importancia para las bacterias, porque en esos plásmidos podemos tener genes para determinadas inmunidades de la bacteria frente a nuestro sistema, ¿vale? Por ejemplo, siempre hay enfermedades que digamos que porque se abusa de los antibióticos por parte de los seres humanos, generan unas nuevas mutaciones que hace que esa bacteria sea resistente al antibiótico que se usaba. ¿Eso qué problema trae? Pues que todo el rato se estén teniendo que producir nuevos tipos de antibióticos y hay muchos antibióticos que se quedan anticuados, que se quedan obsoletos, porque esas bacterias ya se han vuelto inmunes a ellos. Además, esas inmunidades de las bacterias se pueden pasar entre bacteria y bacteria a través de ese plásmido, con lo cual, si imaginaros, si esta bacteria es mutante y ha desarrollado en el plásmido un determinado gen que la inmuniza frente a los antibióticos, si le pasa ese plásmido a otra bacteria, ya habrá dos bacterias que serán inmunes, con lo cual toda esa población de bacterias no van a, no van a morir cuando le apliquemos un determinado antibiótico. Por lo cual, el ser humano tendría que inventar uno nuevo que sea capaz de acabar con las bacterias. También vamos a tener ribosomas que, como bien sabéis, producen las proteínas y que son ribosomas distintos de los eucariotas. Tenemos aquí otra imagen. Esto que tenemos aquí es el mesosoma del que hablábamos antes, pero ahora mismo nos centramos en el plásmido, un conjunto circular mucho más chiquitito que el nucleoide, que el ADN principal de la bacteria. Los ribosomas, como decíamos, van a ser de tipo 70S, los procariotas, mientras que los eucariotas, los recuerdo, son de 80S. Vamos a tener como función principal la síntesis de proteínas, pero además estos ribosomas van a sintetizar más de una proteína. Tenemos ahí la forma de los ribosomas. Por otra parte, vamos a ver las envolturas. La membrana celular. Aquí tenemos cosas en común con los eucariotas. Como veis, tienen un aspecto también de mosaico fluido. Lo que pasa es que no vamos a encontrar todos los lípidos que encontraríamos en las eucariotas, aunque muchos de los lípidos sí. Por ejemplo, tenemos aquí, como veis, fosfolípidos. Tenemos también proteínas, como nos pasaba en el eucariota, que se asocian a glúcidos, por ejemplo, para formar glicoproteínas, o sea, si se asociasen simplemente a los lípidos, serían lipoproteínas. ¿De acuerdo? En general, este aspecto de la bacteria se parece muchísimo al del eucariota, con lo cual aquí no tenéis muchos problemas. Tenemos aquí un poquito más de cerca. Pero vamos a tener algo que las diferencia, que es la tinción Gram, que no vamos a poder hacerlo seguramente en prácticas, es muy posible que no, pero que es muy interesante porque vamos a ver dos grandes grupos de bacterias, las Gram positivas y las Gram negativas. ¿En base a qué? En base al tipo de pared celular o de membrana que se presenta. Vamos a echarle un poquito para atrás para verlo un poquito más en profundidad. Tenemos aquí dos grandes tipos de bacterias, como decimos. Las que en la tinción de Gram dan un color rosado y las que en la tinción de Gram dan un color así lila, morado, ¿no? O violeta, pero bastante distinto del rosa que tenemos al lado.
Vosotros pensaréis, ¿para qué nos sirve esta clasificación? Bueno, igual que nosotros clasificábamos, por ejemplo, a los animales en vertebrados o invertebrados, y dentro de los vertebrados, por ejemplo, en reptiles, en mamíferos, en aves, todo eso, esa clasificación también es necesaria con las bacterias, pero claro, las bacterias no tienen, digamos, no tienen pelo, no tienen uñas, no tienen patas, no tienen todas esas características que es muy fácil utilizar para clasificar animales. Con lo cual tenemos que emplear métodos distintos para la clasificación. Métodos que normalmente son bioquímicos, que se realizan en el laboratorio y que nos dan una serie de variables para clasificarlas. En función de eso, se han podido hacer familias, se han podido hacer géneros, se han podido agrupar los distintos tipos de bacterias. Pues esta tinción de Gram es básica para dar dos grandes grupos de bacterias y a partir de ellas clasificarlas. Nosotros no vamos a tener lo que hacer en este curso, pero la clasificación de bacterias es, como os podéis imaginar, impresionantemente extensa. Lo primero, porque lógicamente hay muchísimos tipos y lo segundo es porque si cambian, si mutan, vamos a encontrar nuevas especies, esas nuevas especies podrán dar en algún momento nuevos géneros, etcétera, ¿no? Esa clasificación, digamos que aparte de ser muy difícil de abarcar, va a estar todo el rato creciendo. Así que vamos a ver en qué se diferencian las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas tienen una pared gruesa de una sustancia que ya vimos en los primeros temas porque es una unión de un glúcido y una proteína, un péptido, que sería un péptido glucano o péptido glicano, que serían lo mismo, y que lo tenemos en la superficie externa, ¿de acuerdo? Con muchas proteínas. Tenemos aquí la imagen un poquito más grande, en la cual tenemos aquí una membrana plasmática y por encima una pared de péptido glicano con distintos tipos de sustancias que bueno, en principio vamos a ver solamente algunas, pero que todas ellas tenían bastante relevancia, ¿vale? Vamos a tener esos ácidos, ¿vale? Ácido teicoico, que lo tenemos aquí, que actúan como antígenos de superficie. ¿Y qué es un antígeno? Que todavía no lo hemos visto, no hemos visto inmunología y no lo sabríamos. Pues bueno, un antígeno es algo que sirve para el reconocimiento. Por ejemplo, imaginaros una bacteria patógena, una bacteria que es infecciosa. Pues ese antígeno le va a servir seguramente para reconocer las células que quiere infectar. Además, vamos a tener esos ácidos lipoteicoicos, que sería simplemente, ¿verdad?, como una unión del ácido teicoico con una parte lipídica. Si nos aprendemos ya este nombrajo, vamos a tener suficiente. Muy bien. Aquí, y pasaríamos ahora a ver la pared celular de las gram negativas. Vamos a ver que tenemos tres zonas. Una membrana plasmática, que la tenemos aquí, eso lo teníamos en la de antes, pero fijaos que ahora la pared celular es muy distinta de la gram positiva. Vamos a tener una pequeña capa de péptido glucano, pero muy pequeñita, y luego una zona de lípidos, ¿vale? De lipopolisacáridos, de lípidos unidos a oligosacáridos, como por ejemplo tenemos aquí el lípido A. Entonces, esa segunda zona forma parte de la pared celular. Que no se engañe que sean lípidos, no es una membrana, es parte de la pared celular, pero es que es muy distinta de las anteriores, de las gram positivas. Es por eso que se tiñen distinto en la tinción de gram. Tenemos aquí un poquito más en profundidad la estructura del lipopolisacárido. Tenemos un lípido A, tenemos un polisacárido central y una cadena lateral, ¿vale? Esta cadena lateral O va a ser antigénica, es decir, que va a servir seguramente para reconocer células que quieran infectar, en el caso que sea patógena, pero también nos va a servir para que el sistema inmune, nuestro propio sistema inmune, las reconozca a ellas. Eso es algo muy importante porque en función de eso, las células de nuestro sistema inmune van a poder acabar con muchas de estas bacterias reconociendo simplemente que tienen este antígeno, ¿de acuerdo? Tenemos aquí formas con poco o ningún antígeno y formas con antígeno completo. Muy bien. Luego tendríamos aquí los pili y tendríamos dos tipos de pilis distintos, ¿vale? Tendríamos los pilis comunes que nos van a servir para la adherencia. Por ejemplo, una bacteria muchas veces se va a adherir. Es muy importante eso porque muchas veces nos pensamos que las bacterias están simplemente en el agua o en el aire, pero las bacterias pueden resistir en una superficie durante mucho tiempo. Gracias también
a esos receptores que van a ser esenciales en la colonización de nuevos ecosistemas. Pero por otra parte vamos a tener pilis sexuales que permiten el apareamiento en una transferencia que se llama conjugación y que vamos a ver ahora después en unos minutitos. Los flagelos vamos a tener, bueno, en general son proteicos, vamos a tener un antígeno, el antígeno H, pero además es importante que tengamos en cuenta que son bastante distintos a los flagelos que teníamos en los eucariotas. En los eucariotas nos centramos sobre todo en cómo se formaban las subunidades y daban lugar a ese cilindro, ¿verdad? Aquí es importante que nos demos cuenta que van a tener un filamento, un gancho y un cuerpo basal. Y no tengo aquí una imagen, pero que si buscáis en internet flagelo procariota, vais a ver que es digamos, parece una obra de ingeniería por cómo se forma ese gancho y ese cuerpo basal que da lugar al flagelo. Hay bacterias incluso que utilizan simplemente componentes del ecosistema para generar la energía necesaria para formar el flagelo. Y ellas son importantes porque podrían ser un futuro método para generar combustible. Bueno, por otra parte también tenemos flagelos que podemos tenerlos solos y en un lado, ¿vale? Monopolares y monotrica, pero pueden ser muchos flagelos en uno de los lados, que sean monopolares porque están en uno de los lados, pero politricas porque tenemos más de un flagelo. Pero también podemos tener flagelos que sean numerosos y en ambos lados, que sería una estructura bipolar y anfitrica, ¿vale? Porque tenemos muchos y podemos tener de distintos números. Pero además podemos tenerlos también en el lado, que sería una estructura peritrica, ¿vale? Para tener en cuenta que aquí tenemos mucha más diversidad que en los eucariotas. Respecto a las funciones, vosotros tenéis, lo vais a tener ya porque lo voy a poner en la carpeta, un resumen sobre microorganismos. Os lo recomiendo que lo miréis porque está bastante completo, pero sobre todo con lo necesario para selectividad. Nos vamos a detener, como decía, en la reproducción y vamos a verla a partir de este resumen que parece bastante clara las imágenes que he incluido, ¿vale? Por un lado vamos a tener una reproducción que sería directamente asexual, que sería una fisión en la cual a partir de una célula se replica el ADN, como hemos visto en la replicación, y después se produce una fisión binaria que nos da lugar a dos células que son totalmente idénticas. Eso ocurre mucho en las bacterias y nosotros cuando cultivamos bacterias en un medio de cultivo vamos a ver que se nos forman unas esferas en el cultivo y todas esas células que están dentro de esa misma esfera son todas clones de la misma, son divisiones de la misma bacteria. Si volviésemos a clase, me encantaría que hiciésemos esa práctica porque es bastante sencilla. Pero además vamos a tener procesos que se llaman parasexuales. Estos procesos parasexuales se basan en un intercambio genético que, ¿qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja de la biodiversidad. Nosotros, en las bacterias, como en cualquier ser vivo, observamos que cuanta más diversidad hay en su genética, más, de un modo más hábil se pueden adaptar a un entorno cambiante. Imaginaros, si hay una bacteria que es acuática, que es, digamos, que está en un medio acuático, si el medio se reseca y esa bacteria no tiene ninguna adaptación, va a morir, lógicamente. Pero si esa bacteria desarrollase una adaptación, lógicamente podría adaptarse, valga la redundancia, a ese medio, pero es que además le podría pasar la adaptación a otra célula. ¿Cómo pasaría también? En el ejemplo que hemos visto antes de los antibióticos. Si una célula bacteriana desarrolla una mutación que la inmuniza para un antibiótico y le pasa esa inmunidad a otra bacteria, pues ya habrá dos bacterias que son inmunes al antibiótico. Si se siguen dividiendo, además, cada una de ellas de manera sexual, pues tendremos muchas bacterias con esa inmunidad, ¿vale? Pues para eso sobre todo sirven los procesos parasexuales, para ese intercambio de material genético y refrescar, por así decirlo, la genética de las bacterias. Vamos a tener tres tipos: la transformación, la conjugación y la transducción. En la transformación, que la tenemos aquí, se produce cuando una bacteria capta fragmentos de ADN de otra bacteria rota. Por ejemplo, aquí se rompe, se produce la lisis de una bacteria y tenemos aquí trozo de ADN. Y si esa bacteria añadiese el trozo de ADN a su interior, tendría un plásmido.
Tendría los genes que tuviese aquí esta bacteria pasarían a estar en esta bacteria y estarían como plásmidos que además se va a poder pasar a otras células como vamos a ver. Así que esa es la transformación, cuando captan fragmentos de ADN de una célula que se ha roto. Luego vamos a tener la conjugación bacteriana. En ella, esto es un poco es más complicado de lo que vamos a hablar, pero vamos a resumirlo lo máximo, por lo menos para entenderlo, y ya en otra tarea, si eso, lo vemos más en profundidad. Imaginaros que nosotros tenemos aquí un fragmento de cromosoma, un fragmento al fin y al cabo de ADN, que lo llamamos episoma, ¿vale? Esa bacteria va a poder pasarle a través de un pelo sexual ese fragmento genético a otra bacteria y la va a transformar. La va a transformar porque ya va a tener este fragmento de ADN que no tenía antes. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Pues la diferencia con la anterior es que esta bacteria estaba rota y la bacteria a través de un pelo lo ha recuperado y en esta se produce una transvasación, se pasa de una célula a otra sin que ninguna de ellas tenga que romperse. Además, la bacteria que recibe ese plásmido en forma de episoma, en este caso, que se llama, va a tener unas propiedades o puede tener unas propiedades distintas. De esa manera va a poder ir acumulando uno o más plásmidos conforme tantas veces se dé esa conjugación. Fijaos que ya tenemos dos maneras de que las bacterias se pasen material genético entre unas y otras, sin que sea la reproducción asexual. La última es la transducción bacteriana, que es muy importante para la ingeniería genética. En ella vamos a tener una bacteria que es atacada por un virus. Recordamos, los virus que atacan a la bacteria se llaman fagos. ¿De acuerdo? Muy importante. Entonces, un fago le introduce un material genético que se puede quedar dentro de esa bacteria sin que se produzca la lisis, sino que se quede como un plásmido. Este plásmido, lógicamente, ¿qué nos ocurre? Pues como en los anteriores casos, puede darle unas propiedades distintas a la bacteria o incluso ese plásmido se puede llegar a incluir en el nucleoide, ¿vale? Pero lo más importante es que se queda como plásmido. Ya si se queda como plásmido, va a poder replicarse, va a poder traspasarse a otras células. Así que en los tres casos, lo que tenemos es una célula que partimos con solamente un nucleoide y al final lo que tiene es el nucleoide y otro trozo de ADN que vamos a llamar plásmido. En los tres casos va a ocurrir lo mismo. La nutrición de las bacterias es muy... Hemos visto la reproducción, veríamos ahora la nutrición, es muy variada y cuando veamos el metabolismo veremos que tenemos bacterias que realizan todos los tipos posibles de nutrición, gracias también a esa diversidad que tienen. Por otra parte, la relación. Bueno, la relación con su entorno puede ser a través, como veíamos, de esos flagelos, a través de los pili. Vamos a tener también contracción de las propias bacterias, pudiéndose acercar o alejar de los estímulos ambientales. Por ejemplo, un estímulo ambiental, ¿cuál puede ser? Pues una célula que quieran infectar, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues aquí veríamos la transformación, aquí veríamos la conjugación y la transducción, pero en la imagen solamente tenemos incluida la transducción. Vemos aquí como el profago, como el fago en general, ha metido lo que es el trozo de ADN. Muy bien. Vamos a terminar entonces con las relaciones entre las bacterias y el huésped. ¿Cuál es el problema de las bacterias y por eso las asociamos? Son los microbios, ¿no? Es la producción de toxinas. Las bacterias van a producir unas toxinas que generan unas reacciones en el sistema inmune. Eso va a provocar, por un lado, por supuesto, que se ataque al patógeno, a la célula mala, por así decirlo, que ha entrado, pero también nos va a producir lesiones en el propio organismo. Por ejemplo, si pillamos, por ejemplo, una enfermedad que nos provoca una gran fiebre, la fiebre está actuando en contra de la bacteria. Lógicamente, está actuando en nuestro favor, pero nos puede matar y podemos morir de esa fiebre. Por lo tanto, es muy importante que el ser humano desarrolle siempre herramientas para acabar con las bacterias y con su agresión. Otro ejemplo que tenemos también de bacterias que producen una toxicidad. Cuando tomamos
un alimento que está en mal estado puede tener bacterias que provoquen una toxicidad que nos provoca la diarrea. Eso es también posible cuando no se tiene una higiene suficiente. Por ejemplo, donde más bacterias hay, lógicamente, en nuestro intestino, y una inadecuada higiene de las manos cuando se manipulan alimentos puede provocar que las bacterias que estaban en el intestino acaben en la comida que otra persona se come, y eso es lo que puede provocar a veces las diarreas cuando comemos fuera, que afortunadamente en nuestro país no es algo demasiado normal. Vale, y ya como finalización, ya de verdad que finalizamos, una curiosidad que tenéis en el resumen, bueno, curiosidad, seguro que lo habéis visto también antes, que es el experimento de Louis Pasteur, en el que demostró que no existe lo que llamaban la generación espontánea, ¿no? Que era lo siguiente. Antes, antes del siglo XIX, en el siglo XVIII, XVII, XVI, XV, por supuesto, mucho antes, siempre se ha pensado que se podían crear seres vivos de la nada. Por ejemplo, se pensaba que si nosotros añadíamos simplemente cereales a un calcetín, pues de ahí iba a brotar un ratón del cereal, ¿de acuerdo? No pensaban que fuese el ratón el que llegaba y tal. Bueno, nosotros lo vemos siempre desde la perspectiva de la historia y todo parece más sencillo, pero durante la historia ha habido que demostrarlo para que no se creyesen cosas que luego se demostraban falsas. Louis Pasteur, mediante una fermentación, demostró, ya veremos lo que es la fermentación más en profundidad, pero demostró que no se generan espontáneamente ningún microorganismo. Lo que hizo fue incluir un líquido no estéril, es decir, que podía tener bacterias en su interior, y lo que hizo después fue esterilizarlo. Lo que hizo fue aplicarle muchísimo calor, hirvió el contenido, por ahí, por ese tubo, esto se llama matraz en forma de cuello de cisne, entonces al final de ese matraz se escapaba el vapor y ya ese líquido quedó totalmente, digamos, esterilizado, ¿no? Sin bacterias. Bueno, pues cuando se enfrió, gracias a que el matraz tenía esta forma, los nuevos gérmenes que llegaban no podían acceder al interior del matraz, sino que se quedaban en el cuello, en este codo que se forma en el cuello del matraz. ¿De acuerdo? Este extremo, como dice aquí, estaba abierto, pero los microorganismos no podían entrar, no se producía ninguna fermentación y el líquido permanecía intacto a pesar de que pasase el tiempo. En cambio, si nosotros poníamos al revés el matraz y lo poníamos en contacto, o en otras versiones de este experimento se comenta que rompiendo esta parte del codo o esta parte del codo, las bacterias sí tenían contacto con el líquido, de manera que en cuanto tenían contacto con el líquido, este líquido se quedaba, digamos, con esas bacterias dentro, y esas bacterias sí producían la fermentación. ¿Esto qué significaba? Que si no dejamos que entren las bacterias, si no dejamos que entren los microorganismos, es imposible que aquí se generen de manera espontánea los microorganismos. Pasa igual cuando se descompone la carne, ¿de acuerdo? Todo lo que aparezca en la carne, ya sean insectos, ya sean cualquier tipo de artrópodo que aparezca, o de gusanos o lo que sea, no ha aparecido de la carne, sino que en algún momento un insecto ha puesto los huevos necesarios para que se desarrolle ese ser vivo. Es la misma lógica, ¿vale? Bueno, pues con este vídeo, que espero que no haya sido demasiado aburrido, hemos terminado este aspecto de las bacterias, y en la siguiente sesión vamos a ver algo distinto, que es todos esos microorganismos que son eucariotas, que sí que tienen núcleo, y en la sesión de después de esa vamos a ver unas formas de microorganismos muy extrañas, que son formas acelulares más sencillas todavía que el virus, que cualquier virus, ¿vale? Bueno, pues mucha energía y seguimos viéndonos.